tal? Bienvenidos una vez más a Entredichos, y por ser esta la primera emisión de este 2024, no hay un invitado, diría, hay muchos invitados, 8 para ser preciso, especialistas y políticos que hacia finales del año pasado les pedimos apuntar aquellos acontecimientos que serán importantes durante los próximos 12 meses. Evidentemente, tanto las elecciones aquí como las que tendrán verificativo en Estados Unidos son, a su parecer, temas dominantes de esa agenda previsible. Sin embargo, los motivos y las razones por las cuales llaman la atención sobre ellos no son iguales. Estos son sus correspondientes puntos de vista. Estamos con David Backheller, un ensayista político, filósofo del lenguaje, que ha escrito 2 libros recientes bastante polémicos sobre temas de la actualidad política. Yo te quisiera preguntar, ¿cuál es, a tu parecer, el acontecimiento que va a marcar el 2024? Bueno, para mí son las elecciones en México, que no solo son elecciones presidenciales, sino que son de muchísimos puestos federales y locales. Y me parece que después de las enormes transformaciones que hemos tenido de diferentes niveles los últimos 5 años, van a ser unas elecciones sui generis. Y a mí me gustaría apostar que van a ser, en algún sentido, las elecciones más democráticas de la historia, en el sentido que va a haber diferentes posturas, diferentes proyectos que se van a dar diferentes luchas en diferentes frentes, pero creo que es algo que podemos ver con bastante emoción y también siguiendo el espíritu democrático, no completamente claros en cuál va a ser la forma ni el resultado. Sui generis, dijiste, ¿por qué? Sui generis, me parece que sí se han transformado cosas profundas en México durante este sexenio. Una de ellas es la idea de la participación democrática de las personas. Por supuesto, hay un discurso que va a intentar decir que estas elecciones son unas elecciones de Estado, que ya comenzó, que son unas elecciones clientelares. Pero para los que no nos gustan ese tipo de conceptos, porque nos parecen una forma de exclusión antidemocrática, lo que vemos más bien es una enorme cantidad de personas que antes no estaban involucradas en la vida pública y en la vida política, que están involucradas. Y a mí me parece que esas personas no se puede prever cuál va a ser su participación, cuál va a ser su fuerza, cuál va a ser. Entonces, si no vemos las elecciones como algo ya previamente pactado, como movimientos estructurales que ya están definidos, sino como realmente una competencia democrática por el poder, me parece que vamos a tener algunas sorpresas. Yo no lo veo como algo que esté que sea perfectamente predecible desde ahora. Ahora, pareciera ser que la gran disputa, son 20,000 puestos, poquito más de 20,000 puestos los que van a estar en juego en las elecciones, y hay que decirlo en plural porque son varias elecciones en el 2024. Pero una pieza clave de este concurso va a ser el Congreso, particularmente lo que sería la mayoría y particularmente la mayoría calificada. ¿Tú te inclinas por la idea de que el movimiento en el poder se haga de la presidencia de la República y de la mayoría calificada, o te inclinas por regresar al esquema de un gobierno dividido, donde el legislativo esté en unas manos, varias manos, y el ejecutivo en unas solas? A mí me parece que esa es una de las cuestiones impredecibles de lo que va a suceder, pero sí va a ser, por ejemplo, una forma de pronunciarse de la gente y del pueblo muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que la mayoría quiere? Porque yo puedo decir cuál es mi postura ¿no? personal, pero de nuevo, esta no es una cuestión teórica, por ejemplo, sobre qué es más importante, el equilibrio de poderes o la posibilidad efectiva de un gobierno de llevar adelante políticas públicas. Esas son cuestiones teóricas muy interesantes, pero acá estamos ante una cuestión práctica, que es la cuestión democrática. ¿Qué quiere la gente? ¿No? Si la gente quiere un gobierno fuerte y un gobierno que pueda hacer, por ejemplo, reformas, porque ahora le parece o le pareció que el Poder Judicial es un poder que necesita reformas, entonces esa va a ser la voz democrática. Pero a mí lo que me parece muy, muy importante es que podamos confiar en el resultado, que expresa
esta decisión entre, por ejemplo, más contención, más diversidad del poder, más reparto del poder, o una continuidad más fuerte de confianza, un voto de confianza en un proyecto que podamos confiar en que es la decisión pública, y entonces esa es la decisión a la que sigue sumarse como oposición o como ciudadanos o en cualquier papel. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos con Lía Limón, aspirante al gobierno de la Ciudad de México por el Frente. ¿Cuál es, a tu parecer, Lía, el acontecimiento al cual habrá que prestarle atención en el 2024? Que Morena ya se va, que Morena ya se va de la ciudad y que Morena ya se va del país. Y que vamos a gobernar para todos, vamos a gobernar tomando en cuenta a todos y vamos a gobernar construyendo políticas públicas que garanticen derechos, fortaleciendo a las instituciones, contribuyendo en esta ciudad a mejorar el transporte público, la movilidad, atender la problemática que hay de agua y a fortalecer la seguridad. Ahora es curioso, lo importante es que se va, según tu parecer, Morena, pero no que llegan ustedes. Creo que primero que se va un mal gobierno quiere decir que viene uno mucho mejor. Estoy segura que tenemos la capacidad de hacerlo mucho mejor, de hacerlo bien y de dar resultados. Por supuesto que creo que vamos a hacer un buen gobierno, pero también te quiero decir que lo que te digo es mucho el sentir de la gente. O sea, recorres colonias, estás con vecinos y no sabes cuántas veces me dicen, ya saquen a Morena. Ese es el comentario de la gente. Ya saquen a Morena, por favor. Eso es algo que constantemente me lo repiten las y los vecinos. Pero han puesto el acento en oponerse más que en proponer. ¿No? Yo aquí hablé, bueno, todavía no estamos en tiempos electorales donde podamos hablar de propuestas concretas, pero aquí hablé de los temas que me parece fundamental atender en esta ciudad y te lo reitero. La seguridad, el transporte público y el problema de movilidad que hay. La problemática de agua, que no la podemos dejar de lado. Y sí que bueno que haya programas sociales de transferencias directas de recursos porque ayudan a la gente. Pero insisto, cuando un adulto mayor utiliza su pensión para comprar medicinas, quiere decir que algo está mal. Entonces, regresar políticas sociales, regresar políticas públicas que permitan garantizar derechos de la gente como estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, médico en tu casa y seguro popular. Según tu lógica, entonces, cosa que yo quisiera ver objetivamente, si hay condiciones para que llegue la oposición al poder, dirías que lo importante sería que se va Morena y que llegan ustedes. ¿Ese sería el resumen del 24? Por supuesto que pienso que eso va a ser lo fundamental, que llegamos, que vamos a hacer un buen gobierno y sobre todo, insisto, a gobernar para todas y para todos. Me parece fundamental, sin descalificaciones, sin polarizar, sin dividir. Creo que los ciudadanos ya están hartos de esa polarización. Hay que construir y construir para todos. Y en la ciudad estoy convencida de que merecemos más y de que se puede construir una ciudad más igual para todos. Una ciudad donde los espacios públicos dignos estén en toda la ciudad y no solo en unas cuantas alcaldías. Una ciudad donde el transporte público sea bueno para todos. Una ciudad donde en todos los rincones de la alcaldía se mejore la seguridad y donde trabajemos para que el agua llegue a todos. Muy bien. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Estamos con Salomón Chertorivsky, precandidato al gobierno de la Ciudad de México por el partido Movimiento Ciudadano. Salomón, 2024, ¿cuáles son los temas, los asuntos, los acontecimientos a prestar atención? Yo creo que las elecciones, y lo digo en plural, primero, todas las elecciones que vamos a vivir en la Ciudad de México van a trazar el rumbo de futuro de este país. Yo espero, estoy cierto, con el triunfo de Movimiento Ciudadano en la Presidencia de la República, en la jefatura de gobierno, pero creo que ese es el evento. Pero son igual de importantes las elecciones en el ámbito local,
cómo quedan integrados los congresos locales, cómo queda integrado el gobierno, el Congreso Federal y el Senado de nuestro país. Yo espero que encontremos buenos equilibrios para que en este país nadie tenga todo y se tengan fuerzas políticas que puedan construir para el futuro. Y tenemos que observar, por supuesto, también lo electoral en otros lugares del mundo, muy particularmente, y nos va a impactar a nosotros y a todos lo que sucede en los Estados Unidos. Creo que hay que poner todas las veladoras para que el señor Trump no gane la presidencia, pero creo que ese evento, ese hito, va a marcar al planeta. Fundamentalmente, tú ves entonces las elecciones nacionales, digo elecciones en plural porque son muchas y variadas, y la de Estados Unidos. Sí. Hay quienes han llegado a presumir o a suponer que vamos a una elección de Estado por lo que toca a México. ¿Tú compartes esa visión? ¿No la compartes? La comparto en un sentido, que el gobierno actual está dispuesto a hacer todas las trampas, a utilizar todos los recursos y todas las maniobras desde el Estado para asegurar el triunfo. Dependerá de las demás fuerzas políticas y de la sociedad dar la defensa correcta para que eso no suceda, pero de que el intento de una elección de Estado va a estar ahí, no tengo la menor duda. Ahora, ya tocaste un tema muy interesante. A veces para bailar se necesitan dos, no a veces, siempre. La oposición, ya tú me hablarás de Movimiento Ciudadano, ¿ha tenido la estatura para confrontar a un gobierno del tipo del que se tiene? Empiezo con Movimiento Ciudadano. Okay. Estoy convencido que no ha habido una en donde Movimiento Ciudadano no se haya enfrentado y confrontado hasta donde ha sido necesario, tratando de ganar la argumentación en los congresos, que muchas veces no ha sido posible, diría prácticamente todas, pero dando la batalla con nuestros argumentos y nuestros votos. No hemos votado una sola reforma a favor del gobierno que consideráramos que fuera perjudicial para la gente. Cuando se pierde en el Congreso, incluso somos los primeros en que hemos ido ante la Suprema Corte con acciones de inconstitucionalidad que las hemos ganado y que las hemos impugnado. Creo que en otras fuerzas políticas, en el PRI, hay mucha cola que les pisen, en el PAN, en la Ciudad de México, traen mucha cola que les pisen, y por eso, pues en varios momentos se han doblegado y han acompañado a los gobiernos. Por lo que toca al otro capítulo, las elecciones en Estados Unidos, ¿cómo te explicas que un personaje como Trump, que hace de la arbitrariedad, de la fuerza e incluso, diría, de la violación de la ley, la bandera de su causa tenga tal respaldo? Es increíble, y hoy ya tenemos muchísima literatura para entender a los populismos de derecha y de izquierda, pero ante la falta de resultados consecuentes, con muchos años de diferentes gobiernos o resultados concretos para la gente, pues llega gente que les habla diferente, que les promete sin ningún fundamento cosas, y encuentra ahí una chispa y un atractivo. Algo está torcido en la sociedad norteamericana, en muchos espacios, que un señor como estos pues puede ser, sí. Pero creo que los populismos de derecha e izquierda han encontrado su terreno fértil en la falta de resultados de una mejor vida y mejores aspiraciones de vivir de la que tuvieron tus padres o tus abuelos para una gran parte de la población en el planeta. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, René. Antes de continuar, déjeme ir a un corte y regresamos de inmediato.
Estamos ya de vuelta y si le parece, continuamos con esta recopilación de opiniones sobre aquello que será menester tener presente en el curso de los próximos meses. Estamos con Marcela Turati, periodista y escritora especializada en derechos humanos. Marcela, ¿qué hay que ver, a qué hay que prestarle atención en el 2024? Creo que las posturas de los candidatos presidenciales en el tema de la violencia, ¿no?, en el tema de la seguridad, de qué van a hacer en el tema de la justicia y con respecto a las víctimas, ¿no? Tenemos un México muy herido, muchas familias buscadoras, abriendo fosas, todo el tiempo, buscando en fiscalías, buscando en morgues, tratando de ser escuchadas. Y creo que este sexenio, o sea, teníamos un candidato que fue Andrés Manuel López Obrador, que nunca habló de las víctimas, que parece que no le importaron, no habló desde su campaña y como que en eso no reparamos. Y acá no siento que se hayan posicionado quienes vayan a estar en el gobierno, y creo también, bueno, que hay que ver cuál es su plan, su postura sobre cómo salir de esta violencia, ¿no? Porque parece que ese tema se minimiza como si no existiera. Y también siento que las familias buscadoras, no sé qué van a hacer porque están desesperadas. O sea, ahora sí que a la salida de la comisionada Carla Quintana, pues del subsecretario Encinas, eran como sus interlocutores, ¿no? Siempre han recibido como un desprecio, nunca, ni con las madres de Eureka de los 70s, nunca, el presidente nunca se reunió con nadie, con ninguna familia buscadora, salvo los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. Y siento que en cualquier momento este brillo que traen las madres buscadoras, que ya un día fueron y cavaron una fosa fuera de Palacio Nacional, estos mensajes a veces en redes sociales desesperados, o sea que de alguna manera, o sea que están muy desesperadas y que tenemos que ver cómo se les va a atender, qué va a pasar y como sociedad cómo vamos a evitar desapariciones. Que el movimiento de madres familiares buscadores de familiares desaparecidos está cobrando fuerza o está adquiriendo desesperación y que puede ser un foco de atención el año entrante? Yo veo que cada vez más mensajes, o sea, que cada vez hacen cosas más fuertes, ¿no? De hablar a los narcos, bueno, a los jefes de la plaza, ¿no? Sí. Que dicen, de la ciudad donde ocurrió la desaparición de su hijo, tratar de hacerlos pensar, que les digan dónde están. Hay muchas amenazas a madres buscadoras porque están tan desesperadas que ya se meten a casas de seguridad donde operan estos grupos criminales, que mandan unos videos así desesperanzadores, ¿no? Y desesperados de estamos aquí y vamos a seguir y seguir. Entonces, creo que eso, o sea, no sé qué va a pasar con eso, pero es muy importante, bueno, tomar esta fuerza, esta energía que tienen y tratar de ahora sí de comprometerse para encontrar a las personas desaparecidas y para prevenir desapariciones, para que no siga incrementando las desapariciones en México, porque esta es una tragedia humanitaria que no se quiere ver, ¿no? Y yo no oigo entre los candidatos que traigan una propuesta sobre esto. Digo, apenas está empezando, sí, pero no lo he escuchado desde hace mucho tiempo. Es como que se ignora la violencia, es como si viviéramos en otro México con una realidad virtual, como si eso no pasara, que el discurso va por otro lado cuando vemos que en el día a día esta es una tragedia, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Estamos con Marcelo Ebrard, un político de larguísima trayectoria. Marcelo, a tu parecer, ¿cuáles son los acontecimientos a prestar atención en el 2024? Yo creo que el principal para nosotros va a ser la elección de Estados Unidos.
por las implicaciones que puede tener para México, que son obvias. No quiere decir que sea lo único, pero yo diría que sería lo principal, que para mí es un motivo de preocupación grande lo que puede ocurrir. Dices obvias. ¿Cuáles son esas cosas obvias que nos pueden ocurrir? ¿Con Estados Unidos? Sí. Bueno, yo diría que, no sé si tuviste oportunidad, pero hace poco, de este sábado, hace 8 días atrás, le hacen una entrevista en el New York Times, que por cierto publican en primera plana, a Miller, que es es uno de los principales consejeros del expresidente Donald Trump, sobre lo que sería su política migratoria en esta nueva edición en caso de que ellos ganaran la presidencia. Y es impresionante lo que dice, ¿no? Es decir, te describe su plan de acción, es decir, además de redadas masivas, el muro, en fin. Esto va acompañado de una idea proteccionista de la economía. Entonces, si tú tienes una línea anti-migrante, anti-mexicana, esencialmente, y al mismo tiempo una línea muy proteccionista, pues lo que vimos al inicio del gobierno de López Obrador con Trump, pero reloaded. Entonces, el grado de riesgo que podemos tener es muy alto. ¿Por qué? Porque coincide con la revisión del Tratado de Libre Comercio en 26. No pasar por alto eso. Entonces, imagínate una renegociación del tratado con esas ideas. Claro. Entonces, yo lo considero, sin temor a equivocarme, como uno de los riesgos principales que podemos tener a partir del 2024, en caso de que ellos ganen la elección. En caso de que lleguen. Si no la ganan, pues sería otra idea. Y en el plano nacional, ¿cuál es el acontecimiento a ver o atender? Pues la elección nacional, ¿no? Y las elecciones, cómo va a quedar configurado el Congreso, los estados, la presidencia, en fin, todo el sistema, porque entramos a otra fase. Para ser beberianos, diríamos, pasarías de un liderazgo carismático a otro tipo de liderazgo. ¿Y eso qué va a significar? Pues va a significar una exigencia de un gobierno mucho más eficaz en promedio que los gobiernos que hemos tenido en México. Es decir, para que tú ganes puntos, ganes legitimidad, vas a tener que tener resultados muy grandes, muy importantes. En tu opinión, Morena es capaz de cohesionarse y organizarse sin ese liderazgo que representa Andrés Manuel López Obrador. Ese es uno de los puntos a averiguar a partir del 24. Yo diría que el futuro de Morena pues tendrá que ser el convertirse en un partido político con una vida institucional y con una coalición de fuerzas que hay que procurar que sea lo más amplia posible. Es decir, por ejemplo, los antagonismos con las clases medias yo no los compartiría. Las representaciones intermedias de la sociedad tendrían que ser revaloradas. Entonces, bueno, pero habrá que ver eso cómo se resuelve. Hay diferentes puntos de vista, ¿eh? No todo el mundo está de acuerdo en la misma idea del futuro de Morena. Lo cierto es que pues ya van a ser 6 años en el poder y entonces estaría iniciando los siguientes 6. Si se confirma todo lo que dicen las encuestas ahora, ¿verdad? Y el poder desgasta y no habrá ese liderazgo cohesionador, ¿eh? No tendrás el mismo tipo de liderazgo carismático, sin duda, otro tipo de liderazgo. Y tienes otras necesidades y otros planteamientos, otros requerimientos para el movimiento. El movimiento tiene que definir pues cómo se va a organizar de manera permanente. Claro. Cuáles van a ser las reglas. Y bueno, esa es una discusión muy interesante también. Vamos a ver qué ocurre. Sí. Ya te agradezco. Estamos con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Leonardo Lomelí. Doctor, a su parecer, ¿en qué se debe de fijar la gente en este 2024? Bueno, sin duda en las elecciones, la presidencial y las elecciones concurrentes que tendrán lugar el primer domingo de junio van a definir no solamente quién va a ejercer el poder ejecutivo, sino la composición del Congreso, y eso va a ser muy importante, y también varias gubernaturas. Entonces, eso sin duda pues marcará en gran medida la vida nacional para los próximos años. Ese es el gran acontecimiento. Al día de hoy pareciera ser que es indudablemente ese, aunque bueno, siempre hay imprevistos que terminan cambiando la escena, ¿no? ¿En el ámbito internacional ve algún asunto al cual haya que prestarle atención? Bueno, hay que ver cómo evolucionan los conflictos que ya están en curso, el de Medio Oriente y el de Ucrania.
la cada vez más evidente nueva bipolaridad entre Estados Unidos y China. Yo creo que, y el acercamiento de China a Rusia, que es innegable, o sea, la frecuencia con la que se entrevistan los líderes de Rusia y de China es de llamar la atención. Entonces estamos viendo un cambio en el escenario internacional que hace 20 años parecía poco probable, parecía que del siglo XX había emergido una sola superpotencia. Sí, sí. Hoy claramente hay una nueva bipolaridad que vamos a ver cómo se resuelve, y las elecciones en Estados Unidos sin duda pues serán también muy importantes, ¿no?, para lo que venga. Fíjese, yo también tenía la impresión de que estábamos flotando en un mundo unipolar, por decirlo de ese modo, pero a partir de la reunión que hubo en la PEC en San Francisco, yo ya no veo la tensión en la bipolaridad Estados Unidos-China. Veo varios acuerdos que me llamaron la atención, que parecieran distender esa confrontación. ¿No lo ve usted así? Yo espero que así sea. Al final de cuentas, fue importante que viniera Xi Jinping a San Francisco. Fue interesante el trato que le dio el presidente Biden a Xi Jinping. Creo que eso es una ruta que nos aleja de una situación de conflicto entre dos grandes potencias, pero pues vamos a ver qué pasa con el resultado de la elección de Estados Unidos, ¿no? Si hay continuidad a esta política de acercamiento o si por el contrario hay un nuevo ocupante de la Casa Blanca, ¿no? Pues no tan nuevo. Pues más bien un viejo conocido. Así es, así es. Le agradezco mucho, doctor. Gracias. Estamos con el doctor Pedro Salazar, un jurista de talla, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional. Pero, ¿qué hay que ver en este 2024? A ver, yo creo que va a ser un año de enormes desafíos globales por transformaciones institucionales en áreas estratégicas para la convivencia humana. Estoy pensando en los desarrollos en materia de inteligencia artificial y estoy pensando en los efectos que van a tener para nuestra vida en ámbitos muy concretos. El mundo del trabajo me parece que es uno de ellos. Otro que me parece que es fundamental, los impactos medioambientales, que es una arista importantísima de estas nuevas tecnologías y las dificultades que están enfrentando no solo las naciones, sino los bloques regionales para regularla. Al día de hoy se han intentado primeros, esbozos regulatorios en los Estados Unidos con una lógica muy de libertad y de apertura a la competencia económica entre las grandes empresas que en su mayoría, aunque no únicamente, tienen su sede principal en ese país, y hasta ahora lo único que hemos visto son algunos lineamientos, algunas propuestas mínimas de esbozo regulatorio. La Unión Europea va más avanzada. Sí. La Unión Europea ya tiene un diseño de marco normativo que coloca los derechos de las personas en el centro de la ecuación y que eso genera muchas tensiones entre los países miembros de la Unión porque temen a algunas de las grandes potencias que una regulación que restrinja va a poder tener efectos inhibitorios en los desarrollos tecnológicos que pues obviamente no lo desean. Por el otro lado está China. China tiene un esquema totalmente distinto. China no es que regule propiamente estos desarrollos tecnológicos, sino que los ha incorporado como parte de su estrategia al interior, del modelo de gobierno del Estado chino. Y otras potencias que están haciendo lo suyo. Rusia es una de ellas. No olvidemos a Vladimir Putin diciendo: quien gobierne la inteligencia artificial va a gobernar el mundo del futuro, lo cual es una advertencia, me parece, de la máxima relevancia viniendo de quien viene y en el contexto y en la coyuntura global que estamos viviendo actualmente. Pensando en esa misma dimensión, aunque desde una perspectiva más internacional, para el mundo vienen cambios importantísimos en materia política. 40 elecciones vamos a tener el próximo año en el 2024. En algunos países de una relevancia impresionante como lo son los propios Estados Unidos y como lo es India, donde también habrán elecciones nacionales este año. Otros países que están inmersos en situaciones de conflicto también
paradójicamente van a procesar su dinámica política interna a través de mecanismos electorales, como lo es Rusia y la propia Ucrania, y así a lo largo de todo el mundo vamos a vivir elecciones en un contexto global en el cual las naciones se han polarizado prácticamente en todos lados, las fuerzas no propiamente democráticas han ido cobrando una fuerza inusitada, lo acabamos de ver en Argentina, lo acabamos de ver en varios países en Europa, en fin, en una coyuntura de mucha crispación, de mucha polarización, vamos a vivir 40 elecciones en el año 2024. Y finalmente, pues concentraría nuestra propia elección, la elección nacional mexicana del próximo mes de junio del año 2024, en la cual, como sabemos, y todo el mundo lo tenemos muy claro, está en juego la presidencia de la República y algo muy interesante, previsiblemente tendremos la primera mujer presidenta, sea quien sea, en la historia del país. Y otro elemento que para mí es importantísimo, el Congreso de la Unión. Creo que lo que está en disputa ahí, en la elección parlamentaria, en la elección de las cámaras de diputados y senadores, va a ser fundamental para el devenir político del país en los próximos años. Ya sabemos que la mayoría gobernante el día de hoy ha dicho que quiere tener una mayoría calificada, pues con la finalidad de poder apropiarse de los contenidos constitucionales, porque quien tiene la mayoría calificada, si tiene además las legislaturas de la mitad más uno de las entidades federativas, tiene la posibilidad de reformar la Constitución, digamos, a voluntad propia. Y esa disputa es una disputa muy importante, porque si no se logran equilibrios en el Congreso de la Unión, podríamos encontrarnos como una nueva hegemonía política que en realidad se va a parecer mucho a la del pasado que rompimos gracias a los ejercicios de transición democrática en el país. Muchas gracias. Al contrario, René. Estamos con el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado. Dante, a su parecer, ¿cuál es el acontecimiento internacional, nacional, en el cual hay que prestar atención en 2024? El internacional, desde luego, la elección de presidente de los Estados Unidos, por lo que significa que es la potencia mundial de elección democrática más relevante y por lo que implica la relación binacional México-Estados Unidos, donde a México nos están tomando como un punto importante de su enfoque de política interna. Sí, nos han tomado de piñata tanto por el ámbito de la migración como por el ámbito del tráfico de fentanilo. Para ustedes es clave para el porvenir nacional la elección en Estados Unidos. 100%. Ya. Y en el plano nacional, ¿cuál es el acontecimiento? Pues va a ser la elección presidencial de México. Aunque algunos no lo adviertan y ahora no lo crean, Movimiento Ciudadano va a trabajar para ganar la presidencia. ¿Lo ve usted así? Así lo veo. Pese a los problemas que tuvieron en el 23. Claro. ¿Lo dice en serio? Lo digo en serio y además se va a ver. Muy bien, pues le agradezco mucho. Gracias, órdenes. Pues ahí tiene usted una serie de atisbos sobre aquello que en opinión de políticos y especialistas será preciso tener presente en este 2024, año que deseo sea bueno para usted y los suyos. Por lo pronto, yo le agradezco el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias y muy buen año.